Bienvenidos a la otra realidad. Probablemente los más jóvenes de los espectadores no lo recuerden, pero hace unos 20 años, von Däniken, el investigador y divulgador suizo, a través de 2 libros y unos documentales, hizo muy célebres a las pistas de Nazca. Su hipótesis de que en el pasado peruano se construyó un aeropuerto para el aterrizaje de naves extraterrestres encandiló a toda una generación. Obviamente no son pistas de aterrizaje, y ahí Däniken, como en otros temas, se dejó llevar por su imaginación. Sí es cierto que algunas de esas pistas, sobre todo las más anchas de esas líneas, pueden recordar una pista de aterrizaje en un aeropuerto, pero no es imaginable que de haber sido visitados en el pasado por naves extraterrestres, estas necesitasen campos de aterrizaje como los actuales aviones. En cualquier caso, lo que no se le puede negar a Däniken es el mérito de haber despertado el interés en millones de personas por el pasado de Perú. Un pasado que es en sí mismo fascinante. Sin necesidad de recurrir a esas interpretaciones, a esas hipótesis tan fantásticas. Vamos a ocuparnos pues de las pistas de Nazca y, ¿por qué no?, de la posibilidad de que en un tiempo pasado los pueblos americanos fueran visitados por seres venidos de las estrellas. Empujado por el frío, por el hambre, quizá por una guerra perdida, el hombre se instala a veces en parajes tan inhóspitos y hostiles que ha de multiplicar por 10 su esfuerzo para desarrollar una civilización, una cultura. La costa de Perú es así, torturada y seca, tan sedienta y pobre de recursos que cuesta entender la razón que llevó a aquellas gentes de Nazca, de Paracas o de Ica a instalarse allí en tiempos remotos. Sin embargo, como si esas dificultades hubiesen constituido un desafío a su inteligencia y a su deseo de evolucionar, fueron capaces de crear varias de las culturas más desconcertantes y sofisticadas de América. No dispusieron de piedra para levantar colosales edificios, como en el interior del continente, y los que construyeron de barro y estuco se los tragó el desierto y la lluvia, que cada medio siglo se derrama tormentosamente. Pero se las arreglaron para dejarnos a los hombres del futuro evidencia suficiente del alto grado de civilización que alcanzaron. Lo hicieron a través de su cerámica policromada, en ocasiones tan delgada y dura como el cristal, o a través de los delicados tejidos con los que preparaban el fardo funerario para sus momias, tan ricos en su diseño y colorido que no tienen parangón en el resto del mundo. Pero lo hicieron también sobre el suelo, transformando algunas de sus áridas pampas en tableros de dibujo con los que impresionar a sus dioses. Y a nosotros, que sin serlo hemos empezado a recorrer el espacio que antes solo a ellos pertenecía, el aire. Ahí están, las célebres pistas de Nazca, tan familiares para los amantes de los misterios arqueológicos y al mismo tiempo tan desconocidas. Muchos siglos viejas y casi nuevas para los hombres de hoy, porque hace tan solo algo más de 60 años que fueron descubiertas pese a estar como están a la vista de todos. Fue en 1939 cuando Paul Kosok, de la Universidad de Long Island, las descubrió al sobrevolar esta zona en avioneta, estudiando los antiguos sistemas de regadío. Y no fueron descubiertas antes porque la pampa colorada está fuera de las rutas aéreas y sus líneas y dibujos, sus geoglifos, que ese es el término técnico, tienen precisamente la característica de estar hechos para verse solo desde el aire, destinados a su contemplación por los dioses o por gentes capacitadas para volar.
Dibujan su absurda geometría sobre las llanuras de Nazca, yendo de ninguna parte a ningún sitio. Caminos para no ser transitados que se cruzan en cualquier dirección. Carreteras imposibles que nadie utilizó jamás, terminándose bruscamente o prolongándose inacabables en el horizonte. Desde ese año de 1939, en que Paul Kosok las observó por primera vez en su auténtica dimensión, han sido ya sobrevoladas miles de veces sin que su misterio haya sido pese a todo resuelto. La Pampa Colorada de Nazca es una faja de terreno de unos 50 kilómetros de longitud, situada a más de 400 kilómetros al sur de Lima. En su mayor parte es una extensa llanura, pero la erosión ha formado quebradas y pequeños valles. Toda ella está cubierta con líneas y dibujos. Alguien, hace un tiempo indeterminado, trazó una enorme red de líneas impecablemente rectas que a veces divergen de puntos concretos, pero que en su mayoría parecen realizadas sin razón alguna. Entre ellas se incluyen espirales, líneas en zigzag, rectángulos, trapecios y figuras de animales, mamíferos, insectos, aves, reptiles y hasta hombres de extraño aspecto. Un caos de figuras y líneas dibujadas en diferentes épocas, en ocasiones superpuestas y en otras casi irreconocibles. Los trozos de cerámica encontrados y restos de algunas estacas de madera clavadas al final de una o dos líneas permiten situarlas cronológicamente en el siglo V o VI de esta era. Así pues, puede afirmarse sin demasiado riesgo que son contemporáneas a un pueblo bien conocido por arqueólogos e historiadores con ese mismo nombre, cultura nazca. Sin embargo, nada hay en esa cultura que refleje conocimientos muy diferentes a los de otros pueblos que habitaron la costa de Perú hace 1500 o 2000 años. Prestaban gran atención a su atuendo, como reflejan los elaborados peinados de sus momias. El nivel que alcanzaron en metalurgia era aceptable, como se deduce del material encontrado en sus tumbas: máscaras de oro y plata, adornos, brazaletes, dijes. Y la técnica de momificación también era equiparable a la de las culturas próximas, bastante elemental, pero suficiente gracias a la porosidad del suelo y a la extrema sequedad del ambiente. Ni siquiera puede decirse que social y humanamente estuviesen muy evolucionados. No tenían reparo en adornar sus cinturones con las cabezas momificadas de sus enemigos, costumbre esta de la que dejaron abundante muestra en su cerámica y no pocas piezas de esas cabezas trofeo en las tumbas. Pero como veremos, tampoco se necesitaron grandes medios técnicos para realizar los geoglifos. La costa meridional de Perú tiene una línea de cerros y pequeños montes al oeste y las grandes estribaciones de los Andes al este. En medio queda una larga cuenca que durante milenios ha recibido los productos de erosión procedentes de ambos lados. Ese material, que es el que constituye las pampas encajonadas, es de tierra fina, de color claro. Posteriormente, violentos aluviones cubrieron ese terreno con otro material distinto. Piedras de diferente tamaño, desde guijarros a cantos rodados, de color rojizo, por su alto contenido en óxido de hierro. Es ese color el que precisamente da a la llanura su nombre de Pampa Colorada. Líneas y dibujos fueron realizados con el simple sistema de retirar la capa superficial de color rojizo y dejar al descubierto la tierra que hay debajo, una anhidrita de color mucho más claro. Aunque sencillo, el trabajo supuso un enorme esfuerzo. Un cálculo empleando mano de obra actual permite deducir que algunos de los grandes rectángulos emplearon a 300 personas trabajando durante 2 meses en jornadas de sol a sol. Las líneas estrechas también implicaron una enorme tarea porque son muchísimo más largas. Pese a su sencillez, constituyen un trabajo impecable, con un error de desviación de tan solo 2 metros por kilómetro, es decir, un error del 2 por 1000.
Por su parte, aunque más complejas, las figuras de animales, cuyo tamaño va de 50 a 150 metros, pudieron ser realizadas sin recurrir a una visión aérea, aplicando la correspondiente escala. Pero si sabemos con poca posibilidad de equivocarnos cuándo y cómo se hicieron, el por qué, la razón de tanto esfuerzo, sigue siendo un misterio. El primer paso, antes de entrar en hipótesis más exóticas, será preguntar a María Reiche, la licenciada en Ciencias Exactas alemana que pasó casi 50 años de su vida estudiando las pistas de Nazca. Ya no está, murió no hace mucho tiempo, pero en mi archivo guardo algunas de las entrevistas que le hice a lo largo de los años en el hotel de turistas de Nazca, donde el gobierno peruano había dispuesto para ella una habitación permanente. Una mujer excepcional, tenaz hasta extremos inimaginables, que desde barrerlas con un gran escobón para hacerlas más visibles hasta conseguir que el gobierno dictara leyes que las protegieran, hizo por las pistas de Nazca más que nadie haya hecho o pueda hacer. Sin embargo, ni siquiera su hipótesis astronómica es válida. En 1967, el Instituto Smithsoniano encargó al astrónomo Gerald Hawkins un estudio de la posible relación de las líneas con la posición de las estrellas. Utilizando un preciso teodolito, se determinaron 186 direcciones de esas pistas. Los datos fueron enviados a una computadora de Cambridge que buscó la relación con los astros más importantes visibles desde Nazca durante un periodo que iba desde el 5000 a.C. hasta el 1900 de nuestra era. Solo el 20% de esas direcciones determinadas por las líneas se correspondía con el orto o el ocaso de alguna estrella. Y dado el gran periodo considerado, casi 7000 años, hay motivos para pensar que ese 20% es más fruto de la casualidad que de otra cosa. Habrá que seguir buscando una explicación para el enigma de Nazca, pero será en la segunda parte del documental. Más breve porque el tiempo así lo exige, pero posiblemente más inquietante. Y para hablar del tema tenemos una serie de invitados esta noche que conocen bien las pistas de Nazca, que conocen bien las culturas sudamericanas y que van a aportar su experiencia y sus opiniones al respecto. Comenzando por mi derecha, Pablo Villarrubia, que ha estado en estos coloquios en alguna otra ocasión. Él es brasileño, es un periodista especializado en temas extraños, vamos a decirlo así, y que conoce muy bien América. La ha recorrido en gran parte y ha escrito muchos artículos sobre esas culturas desaparecidas. Si vamos a hablar de un tema como es el pasado peruano, pues lo lógico es tener aquí con nosotros a un peruano, en este caso Edgar Bedoya. Él es abogado, máster en periodismo, pero bueno, es un profundo conocedor también de las viejas culturas de su país y en concreto Nazca es un lugar que conoces. ¿Has vivido allí incluso? Nazca representa pues, una parte importante del Perú, conjuntamente pues, con todas las reliquias históricas que hay. Y por supuesto, vivir en el Perú llama muchísimo la atención, aquellas líneas, aquellas pistas tan grandiosas y por supuesto sí...